Bienvenidos al Colegio Nacional de Profesores Certificados. Estimados amigos, vamos a continuar con la cuarta y última unidad de este resumen ejecutivo de su asignatura Control de Constitucionalidad y Control de Convencionalidad. Soy su amigo Héctor Martínez y como siempre estoy a sus apreciables órdenes. Vamos a iniciar. Muy bien, amigos. El control de convencionalidad. Hay que destacar un tema muy importante dentro de el ejercicio del derecho. Tenemos que tomar en cuenta que hay tres tipos de control. El control de legalidad, el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. El control de legalidad es la adecuación del acto de autoridad, el acto de particulares, a los preceptos que establecen las normas generales. El control de constitucionalidad es la adecuación del acto de autoridad, del acto de particulares, a los preceptos que establece la Constitución. Mientras que el control de convencionalidad es la adecuación de esos actos de autoridad e incluso esos actos de particulares a los preceptos que establecen los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Muy bien. En este sentido, hemos referido en unidades anteriores el ejercicio del control de constitucionalidad desde una doble perspectiva. Control de constitucionalidad concentrado y el control de constitucionalidad difuso. Al primero se le conoce como sistema austriaco y al segundo se le conoce como sistema americano. Recuerden, el control concentrado se encuentra en el Poder Judicial de la Federación, mientras que el control difuso, de conformidad con el artículo primero, lo tienen todas las autoridades. Muy bien. Perfecto. En ese sentido, también encontramos en el artículo primero el ejercicio del control de convencionalidad. La Constitución reconoce los derechos humanos que se encuentran en la Constitución, que se encuentran dentro de los tratados internacionales. Por ello, destacamos nosotros que el ejercicio de el control de convencionalidad lo dividimos en control concentrado y en control difuso de convencionalidad. El control concentrado lo van a tener la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son los últimos intérpretes de la convencionalidad, mientras que el control difuso lo van a ejercer los jueces, no importando su jerarquía. Se puede realizar un ejercicio de control de convencionalidad en ambos sentidos. Muy bien, perfecto. El fundamento del control de convencionalidad tiene dos elementos, tanto el internacional como el nacional. Desde la perspectiva internacional, el fundamento va a ser la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que fue celebrada por ahí del año de 1948. Muy bien, inclusive esta se celebró meses antes que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Y para 1969 tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, hay que destacar los protocolos adicionales que derivan de estos acuerdos internacionales. El fundamento del control de convencionalidad a nivel nacional lo vamos a tener principalmente de la reforma constitucional del 2011, así como del caso Radilla Pacheco contra México, principalmente, estimados amigos. Muy bien.
Todo esto es un aspecto muy importante que debemos tomar nosotros en consideración para el ejercicio del control de convencionalidad. En ese sentido, vamos a encontrar nosotros que como base de estos acuerdos internacionales tenemos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las autoridades legislativas, tanto de orden federal como local, cuando creen sus normas, tienen que verificar un ejercicio de interpretación conforme, que las normas que están aprobando estén acordes a la Convención Americana de los Derechos Humanos. En ese sentido, van a hacer un control de convencionalidad a priori. Esto tendría que ocurrir dentro de los órganos legislativos, pero también destacamos el ejercicio del control de convencionalidad desde el punto de partida de los poderes jurisdiccionales. El Poder Judicial aplicará el ejercicio de convencionalidad y se abstendrá de aplicar normas que sean contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos. Para hacer este ejercicio de conformidad con la reforma constitucional de junio del 2011, vamos a verificar nosotros un criterio argumentativo señalando el tema de interpretación conforme y principio pro persona. El artículo primero, en este pequeño comentario, señalamos que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte. Y se va a hacer un ejercicio desde la perspectiva de la interpretación conforme y el principio pro persona. La interpretación conforme tiene una cuestión fundamental, la cual versa sobre que los actos de autoridad se van a verificar a la luz de la Constitución, pero también se hará a la luz de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Interpretación conforme. Como acto de autoridad, podemos señalar un acto de naturaleza administrativa, un acto de naturaleza judicial, un acto de naturaleza legislativa. Muy bien, perfecto. Y también vamos a ejercer otro principio que se llama pro persona, aplicando la norma que sea más favorable a los derechos humanos. La norma que más favorezca, la norma que más privilegie, la norma que menos restrinja los derechos humanos. Muy bien, perfecto. ¿Cuáles son los pasos que se van a aplicar para el ejercicio del control de convencionalidad? Muy bien. Partimos del principio de constitucionalidad y de convencionalidad. Hay una presunción de que el acto se encuentra dentro de este parámetro. Posteriormente, realizamos la interpretación de la norma nacional, federal, local o incluso municipal y vamos a ejercer un principio de interpretación conforme a la luz de la Constitución, a la luz de la Convención Americana de los Derechos Humanos. En ese sentido, estimados amigos, vamos a optar por la interpretación de la norma que sea más favorable, que otorgue mayor efectividad y vamos a desechar interpretaciones incompatibles o de un menor alcance protector.
Si no pudiese lograrse la interpretación conforme a la luz de la Constitución, a la luz de la Convención, se va a desaplicar la norma nacional y en su momento se hará la declaración de invalidez, que por supuesto que esta declaración de invalidez le va a corresponder a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de una declaración general de inconstitucionalidad. Muy bien, perfecto. Bien, estimados amigos, es importante conocer un tema, cómo funciona el sistema interamericano de derechos humanos. En las diversas regiones del mundo tenemos diversos sistemas de protectores de derechos humanos. América, Europa, tenemos por supuesto África, tenemos Oceanía, tenemos Asia, que tienen sus propios sistemas que garantizan los derechos humanos. Algunos te otorgan una mayor tutela, una mayor protección de derechos y tenemos un sistema universal de derechos humanos, el cual tiene como fundamento la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Partimos de un punto muy importante cuando hablamos de los órganos que integran el sistema interamericano de derechos humanos. Muy bien. Mencionamos, estimados amigos, dos órganos que van a conformar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos, y tenemos por otra parte a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en la ciudad de San José de Costa Rica. Muy bien. Hay un comentario interesante en cuanto al sistema interamericano de derechos humanos, porque muchas naciones americanas, pues de alguna manera no aceptaron la competencia contenciosa y consultiva de los órganos que integran la Convención Americana de Derechos Humanos. Y por eso destacamos el siguiente mapa, estimados amigos. Podemos darnos cuenta que algunos países, como por ejemplo, destacamos el caso de Canadá, ¿vale? Por otra parte, también mencionamos el caso de los Estados Unidos y bueno, tenemos, por ejemplo, a Venezuela, tenemos a Cuba y tenemos, por supuesto, algunas otras islas de el Caribe que no aceptaron la competencia de estos órganos que hemos señalado con antelación. En ese sentido, pues nos encontramos bajo un sistema que principalmente se aplica a naciones de Centroamérica, a México, algunas islas del Caribe de habla hispana. Tenemos, por ejemplo, toda Sudamérica, con excepción de Venezuela, que en su momento Hugo Chávez se retiró de este sistema por considerarlo parte del imperialismo yanqui, aunque vemos que Estados Unidos no se encuentra ahí suscrito en este sistema. Y por supuesto tenemos a Cuba, pues que de alguna manera desde un principio no aceptó a estos órganos. Tenemos, por otra parte, como fundamento la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948. Esta declaración sí fue ratificada por la mayor parte de los estados que conforman la denominada Organización de los Estados Americanos, creada en el año de 1948. Muy bien. Esta declaración constituye un órgano ahí por la década de los 50 y se estableció en la ciudad de Washington, D.C., la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un órgano de naturaleza consultivo, como un órgano que emite recomendaciones sobre los derechos consagrados en esta declaración. Y bueno, en el sistema interamericano de derechos humanos se constituyen dos órganos principalmente. Tenemos un órgano que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue
prácticamente reconocida en este tratado de la Convención Americana, y por supuesto tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Estos son aspectos muy importantes que debemos tomar en consideración. Algunos derechos humanos reconocidos en esa Convención Americana de Derechos Humanos son el de igualdad, juicio justo, participación política, derecho de movimiento, de asociación, de asamblea, vida familiar, libertad, asilo, libertad de religión, salud, derecho humano al nombre, a la vida, a la seguridad social, a la propiedad, a los beneficios del trabajo, a la educación, a la cultura, al honor, a la dignidad, a la protección judicial, a la integridad personal, a la vida privada, a la expresión, a la libertad de expresión, perdón, a la nacionalidad, al pensamiento. Muy bien. Recordemos que hay que ampliar un poco más el conocimiento sobre esta materia, y este video meramente es un video de repaso general en sí. Por favor, estimados amigos, es importante que revisen su Convención Americana de Derechos Humanos para que podamos entrar a un estudio de fondo. Y bajo ningún supuesto me atrevería a decir que conozco del tema del fondo. Sin embargo, trato de hacer una exposición pues resumida y que pueda servir como una punta de lanza para que ustedes hagan un estudio a mayor profundidad. Continuando con este ejercicio, destacamos cómo presentar una petición o una solicitud de medidas cautelares dentro del sistema interamericano de derechos humanos. Recordemos, la persona que ha sido objeto de una vulneración a sus derechos humanos podrá presentarla. También se puede presentar de forma colectiva e inclusive ser presentada por organismos no gubernamentales cuya pues función, cuya principal meta es el tema de la garantía y la protección de los derechos humanos dentro de el continente. Muy bien. En el caso de que se presente una petición colectiva, es muy importante individualizar a las víctimas, señalar qué personas sufrieron una vulneración como consecuencia de ese estado, como consecuencia de esa omisión o acción por parte de la autoridad. Muy bien. Tenemos que ser en nuestra petición muy explícitos en relación con el acto positivo, la acción o en su caso la omisión del estado que provoca el menoscabo, que provoca la lesión de los derechos humanos. En este caso vemos a una autoridad cómo recibe un soborno, y esto permite que esta empresa contamine un río. Esta contaminación llega a una comunidad causándole una afectación a su salud. Entonces vemos la consecuencia que provocó el acto de autoridad y la lesión a los derechos humanos contemplados en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Para nosotros llegar al sistema interamericano de derechos humanos, es muy importante agotar la jurisdicción ordinaria, pero yo voy preparando mi causa desde que presento mi acción, mi demanda. Ya empiezo a ejercer un tema de legalidad, constitucionalidad e incluso convencionalidad, para que cuando el juez se pronuncie en una sentencia, tenga que emitir su resolución en ese sentido. Cuando yo presente apelación y la sala tenga que confirmar, modificar o revocar, pues tenga que pronunciarse sobre estos puntos que yo estoy señalando.
cuando sea objeto de un amparo, cuando sea objeto de una jurisdicción ante los tribunales de la Federación, necesariamente tiene que haber un pronunciamiento de última instancia por estos órganos jurisdiccionales superiores, agotando toda la instancia jurisdiccional interna del Estado. Una vez que ya hayamos cumplido con ese principio denominado de definitividad, ahora sí tengo yo un plazo de 6 meses para presentar mi solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta solicitud la puedo hacer por vía electrónica, de forma presencial ante las oficinas de la comisión, o también la puedo enviar por correo certificado. Agotando el principio de definitividad es muy importante para su procedibilidad, pero también que no exista un tema de litispendencia, es decir, que la controversia esté siendo conocida por otro órgano de naturaleza internacional. Al final, lo importante es cuando damos trámite a nuestra petición, lo que va a ocurrir en primer lugar es un tema de una evaluación inicial, verificando si efectivamente existe una violación de derechos humanos contenida en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en los protocolos adicionales de esta. Muy bien. En el caso de que esa evaluación inicial verifique que sí existe un tema de violación de derechos humanos y que de alguna manera estos derechos humanos no han sido restaurados, no han sido reparados por el Estado responsable, entonces rendirá un informe sobre admisibilidad, con la cual va a emplazar al Estado responsable y le va a dar la oportunidad para que presente las observaciones a ese informe sobre admisibilidad y también puedan llegar a un acuerdo conciliatorio con la víctima. Una vez que se cumpla con este informe sobre admisibilidad y no se llegue a un convenio conciliatorio, entonces la causa se puede llevar a rendir un informe de fondo. Y ese informe de fondo, si no es cumplido de forma voluntaria por el Estado, se puede presentar una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, estimados amigos, para llegar a la parte final de esta asignatura, vamos a seguir una serie de pasos que debemos de tramitar ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Empezamos con la primera referencia. Paso número 1. Presentamos nuestra solicitud ante, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como hemos señalado con antelación, podríamos ir directamente a la oficina de la comisión en la ciudad de Washington, D.C. Podemos enviarlo vía electrónica y también podríamos enviarlo por correo certificado. Con este tema de la pandemia que nos aqueja desde el año 2020, considero que lo ideal sería presentarlo a través de esta vía electrónica o a través de correo certificado. Una vez que la comisión recibe la petición, en el caso de que sea un informe sobre admisibilidad, que sea positivo, entonces en este caso se le va a asignar un número de petición. Muy bien, se va a trabajar en el orden que estas peticiones hubiesen ingresado, salvo que alguna de ellas esté tratando a un grupo vulnerable, porque de ser ese el caso, estimados amigos, pues bueno, entonces se le va a dar un trato preferencial y se va a dar trámite en primer lugar. Muy bien, bueno. ¿Qué va a hacer los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando reciben la petición? Van a calificarla. Entonces, en esa evaluación inicial, van a determinar si rinden un informe sobre admisibilidad, si desechan o si nos previenen para que hagamos alguna aclaración.
Muy bien. En el caso de que la evaluación inicial sea positiva, vamos a emplazar a el estado responsable para que en un lapso de 3 meses nos dé contestación a ese informe sobre admisibilidad. Vamos a celebrar pláticas conciliatorias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tratar de llegar a un acuerdo que sea favorable a las partes. Si se llega a un acuerdo, pues bueno, y se cumplimenta, aquí vamos a poner fin a este tema de derechos humanos. De no ser el caso, estimados amigos, se va a celebrar una audiencia pública en la cual se va a escuchar a la víctima, a su representante de la víctima y también, por supuesto, al Estado responsable. Muy bien. Después de ello, de escuchar a las partes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a determinar y se va a resolver el fondo de esta solicitud, el fondo de esta petición por la probable violación de derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales. Entonces, el informe de admisibilidad y el informe de fondo son la base bajo la cual se va a establecer la responsabilidad del Estado, quien tiene un lapso de 4 meses para presentar las observaciones que estimen conducentes. Muy bien. Se va a celebrar una audiencia pública en la cual van a expresar sus observaciones y al final la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a rendir su informe con la cual va a poner fin a esta fase. Se le va a dar un lapso de 3 meses para que el Estado dé cumplimiento a esa recomendación emanada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en caso de no hacerlo así, estimados amigos, la comisión va a representar a la víctima ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos presentando la demanda correspondiente y ahora vamos a trasladarnos a la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte va a calificar si admite, si previene, si desecha. En el caso de admisión, tendrá que señalar la fecha en que tendrá verificativo la audiencia, en la cual, en base al informe de admisibilidad y al informe de fondo y de las pruebas que las partes presenten, y además de las observaciones que haya emitido el Estado responsable, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitirá una sentencia. Esta sentencia podríamos decir que es vinculante y debe ser cumplida bajo el principio de buena fe por parte de los estados partes de esta convención. Pero bueno, seguimos bajo el supuesto de la pacta sunt servanda. Los estados van a cumplir de buena fe los tratados o acuerdos internacionales que hubiesen celebrado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos va a verificar que se dé cumplimiento a la sentencia ante el Estado responsable, ante las representantes de la ONG y ante también las víctimas de la violación de derechos humanos. Estimados amigos, con esto vamos a concluir la última parte de su asignatura, control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Como siempre, en el Colegio Nacional de Profesores Certificados, estamos atentos a sus observaciones y esperamos haberles servido como ustedes se merecen. Soy su amigo Héctor Martínez Sandoval y agradezco su atención en el análisis, el estudio y la dedicación que ustedes brindan a sus estudios de formación de licenciatura en Derecho. Muchas gracias. Estoy para servirles.